Amado Padre Celestial, damos gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, para alabarte, exaltarte, Padre, bendecir tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, queremos alabarte disponiendo nuestro corazón para escuchar y atender tu palabra, Padre. Pero, Señor, que tú me ayudes, Señor, a hablarle con claridad, Señor. Que me ayudes a expresarla, Señor, de forma ordenada. Que no haya ningún obstáculo, ningún estorbo, Señor, que pueda estar obstaculizando, Señor, el fluir de tu palabra el día de hoy. Bendice a los que nos están sintonizando y a los que vienen en camino, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la serie de El Reino de Dios. Y creo que en estas últimas, son 6 sesiones, como que ya nos quedó más claro del mensaje del Reino de Dios desde Génesis hasta la venida del Señor, hasta el final, todo el desenlace final. Vimos toda la trama del reino, ¿sí? Comenzamos platicando de los orígenes del reino, cómo comenzó, cuál fue la idea original, qué es lo que ellos tenían en mente con respecto a eso, cómo Dios gobernaba sobre todo a través del ser humano en un estado de perfección. Sí, Dios le había dado al ser humano el dominio en la tierra y el reino de Dios era el dominio o el mover del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo en el hombre y a través del hombre sobre toda su creación en un estado de perfección. Habíamos comentado eso. Sí, no había muerte, no había enfermedad, todo estaba en armonía. Y Dios se paseaba en el jardín con el hombre. Estaba la presencia de Dios mismo ahí presente. Luego platicamos cómo sucedió la caída del reino, cómo partimos al reino, ¿sí? Y cómo en medio de esa situación donde el enemigo tomó control del dominio de este mundo y nos volvimos nosotros sus esclavos, Dios no nos dejó en un estado de desesperanza, sino que nos dio una promesa de que el reino volvería. Platicamos de esa promesa, luego platicamos del cumplimiento parcial de esa promesa, que el reino de Dios se había acercado, ¿sí? Y luego vimos el regreso ya definitivo del reino, esos tiempos de encontronazo, lo que habíamos comentado que se llamaba el Día del Señor, ¿se acuerdan? Que va a estar así de película. Y la vez pasada platicamos las glorias del reino. Y espero que se hayan quedado con una idea más clara de las glorias y lo que el Señor ha preparado para nosotros los que le amamos. La tremenda herencia que Dios tiene para con nosotros. Y este mensaje del reino, chicos, era lo que se difundía y era la temática en toda la iglesia primitiva desde los tiempos de Jesús. Todo iba muy bien así, al inicio. La concepción y el entendimiento del reino era el correcto, se hablaba, se predicaba. De hecho, si ves los evangelios vas a encontrarte que Jesús se la pasaba hablando del reino. Fue el tema de predicación antes de su muerte. La Biblia dice que Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino. Era su mensaje, ¿sí? De hecho, las parábolas, Jesús cuando contaba parábolas era para tratar de ayudarte a entender cómo es el reino de Dios. Él decía: ¿a qué éramos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Empezaba a sacar sus parábolas que era para ayudar a la gente a comprender el reino de Dios. Sí. De hecho, consuma la redención, resucita, y ¿saben de qué se la pasaba hablando una vez resucitando? Del reino de Dios. Dice en Hechos 1:3 que durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Qué heavy, ¿no? De ser el tema más abundante, más enseñado y predicado por Jesús, llegó a ser el tema más ignorado por la iglesia. Qué grueso. Los discípulos, de hecho, entendían también el reino, que lo esperaban con ansia. ¿Se acuerdan cuando estaban ansiosos por saber cuándo iba a suceder, cuándo iba a venir el reino? Sí, en Hechos 1:6 dice que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? O sea, entendían qué onda con eso, porque se les había prometido. Acuérdate que Jesús les había dicho: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pues estás hablando les había prometido el reino. Sí, y estaban con insistencia de ya nos toca, Señor, ya queremos gobernar, ¿sí? Ya queremos reinar contigo. Obviamente no era el tiempo para su cumplimiento, y el reino, como quiera, continuó siendo el tema de predicación de los discípulos. El evangelio del reino de Dios. Dice en Hechos 8:12 que Felipe era lo que predicaba, ¿sí? Las buenas nuevas del reino de Dios. La predicación de Pablo, también el apóstol a los gentiles,
Menciona que uno de sus hábitos era llegar a las sinagogas y predicar del reino de Dios. Sí, dice que discutía persuasivamente sobre el reino de Dios. Trataba de convencer a la gente del reino de Dios y de Jesús como su rey. Sí, Hechos 19:8. También él se le podría estar hablando todo el día acerca del reino de Dios. En Hechos 28 dice que señalaron un día para reunirse con Pablo y acudiendo en mayor número a la casa donde estaba alojado. Dice, desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús. Órale, imagínate todo el día hablando del tema. Sé el tema, ¿sí? De hecho, la forma de animar a la iglesia es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza de la iglesia era poder entrar en ese reino, participar de las glorias de ese reino. ¿Sí? Dice 1 Tesalonicenses 2:12 que Pablo diciendo a la iglesia, les rogamos, les alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considera digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. ¿Sí? 2 Tesalonicenses 1:5 dice, todo esto es prueba que el juicio de Dios es justo, por lo tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. O sea, el sufrimiento de la iglesia y eso tenían siempre en mente las glorias del reino que estaba por venir, por manifestarse. De hecho, Hebreos 12:28 dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorando con santo temor y reverencia. O sea, era tal el privilegio de poder recibir o formar parte de ese reino que el autor de Hebreos dice, denle gracias a Dios, alábenle, ¿sí? Porque también dice, de hecho Pablo, siempre que predicaba y comentaba a la iglesia, era su comentario de, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Sí. De hecho, Romanos 8:18 dice que, hablando de las glorias del reino, dice, no considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta el reino. 2 Corintios 4:14-17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. O sea, la esperanza que tiene la iglesia está ligada con la del reino de Dios. Sí. La aplicación del evangelio, chicos, de hecho, cuando hablaban Pablo y los apóstoles acerca de compartir el evangelio, estaba completamente entretejida con la profecía bíblica, el desenlace final de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Sí. La segunda venida, el establecimiento del reino era una parte crucial en la predicación del evangelio. De hecho, sabían que esa era la esperanza a la cual habían sido llamados y las glorias que preparaba el reino. Por eso tenemos a una iglesia, por ejemplo, la iglesia de Tesalonicenses. Pablo estuvo en esa iglesia 3 fines de semana. Imagínate, 3 fines de semana la iglesia. Y en esta iglesia tenemos que fue fundada en 3 fines de semana. Tú tienes las cartas de Tesalonicenses que tenían un conocimiento tremendo acerca del reino de Dios. O sea, tú dices, ¿de qué predicó Pablo a los Tesalonicenses? Predicó de profecía acerca de cómo se iba a manifestar el reino de Dios y cuáles eran las glorias que estaban por venir. Sí. Por eso, de hecho, los cristianos en la iglesia primitiva, ¿sabes cómo se les saludaban? No era Dios te bendiga, era Maranata. Sí. Que que Jesús ya viene. Sí. Que es lo que significaba el saludo. Tito 2:13 dice que no esperaban el cielo. Nos enseña que no esperaban el cielo, sino la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el consuelo, se consolaban no se consolaban con lo veremos de nuevo en el cielo, sino Dios traerá con Jesús a los que murieron. Hablando de la resurrección de los santos en el reino de Dios. Todo iba muy bien en la iglesia primitiva y se predicaba y se enseñaba acerca del reino, las glorias que venían y cómo se iban a manifestar aquí en la tierra, pero en algún punto de la historia perdimos el reino. De la esperanza de la gloria del reino en la tierra, cambiamos a la esperanza de la gloria del reino en el cielo. El evangelio ya no era decirte cómo entrar en el reino, sino era cómo entrar en el cielo. La nueva Jerusalén se vuelve una ciudad en el cielo, una ciudad espiritual, no una ciudad física.
El reino milenial de Jesús se convirtió en una imagen alegórica de la estancia de la iglesia en la tierra, nada más. Olvídate del reino aquí. Del mensaje del reino viene a la tierra, pasó a nos vamos al cielo. Pasamos de un mensaje de conquista a un mensaje de escape. Pasamos de predicar que el reino de Dios viene a tomar posesión de los reinos de la tierra a predicar que nos vamos al cielo para quedarnos allá por la eternidad. Hicimos del cielo nuestro hogar y de esta tierra solo una parada en el recorrido. Pero al mismo tiempo, nuestra vida terrenal se volvió en lo único tangible, en lo único real, y el cielo en algo completamente etéreo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? De hecho, también pasó el mensaje de vamos a reinar en la tierra. ¿Saben a qué pasó? Vamos a cantar en el cielo. Pasamos de una esperanza de la gloria reinando en la tierra como sus amos y señores a la esperanza de formar parte de un eterno coro celestial con arpas de oro cantando a Dios sin parar. ¿Sí han escuchado en los comentarios en algunas iglesias y pastores que dicen alaba al Señor, que esto es lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad? Sí, y dices, o sea, así es el poco entendimiento y así llegamos a distorsionar el mensaje del reino. ¿Sí? Entonces pensamos a predicar que vamos a formar parte del coro celestial cantando a Dios sin parar. Y las gloriosas riquezas de la herencia que se nos prometió en Cristo se sumaron. O sea, tú le dices a la gente, Señor, tiene gloriosas promesas para ti y una gloriosa herencia y cuando estemos con el Señor va a ser todo maravilloso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cantar al Señor para siempre, imagínate. Pues no dan ganas. Digo, es bonito la alabanza y la oración, pero siempre, toda la alabanza, no, va más allá de todo eso, ¿sí? Pasamos del gobierno terrenal de Dios a un gobierno exclusivamente espiritual. Pasamos de un gobierno de Dios sobre toda su creación, en todas las áreas de la vida, por medio del hombre, a un gobierno de Dios limitado a los asuntos de la iglesia, a los asuntos religiosos o asuntos espirituales, como se les llamó. De los asuntos considerados mundanos o seculares quedan fuera de la jurisdicción del reino de Dios. El dicho de Jesús de mi reino no es de este mundo se distorsionó para significar Dios no reina en los asuntos de este mundo. Los cristianos, en vez de manifestar las riquezas del reino en las diversas áreas de la vida, en vez de discernir las normativas y principios de Dios establecidos para todos los ámbitos de la vida, se retrajeron dejando de ser luz y sal. Sí. Y no solamente pasó eso. Pasamos de un servicio a Dios en todas las áreas de la vida a un servicio a Dios exclusivo en la iglesia. La gente que aspiraba a servir a Dios solo encontraron una forma autorizada para hacerlo: dentro de la iglesia. Si querías trabajar para el reino, tenía que ser dentro del ámbito eclesiástico. Era la forma de llevar a cabo el servicio a Dios. El llamado, cuando alguien decía tengo un llamado, pasó a ser la actividad que realizas dentro de la iglesia, ya sea como pastor, misionero, maestro, evangelista o algún ministro de la palabra. El siervo de Dios pasó a ser exclusivamente para los ministros del evangelio. Y todavía más. Pasamos de Dios va a restaurar el reino de Israel a un antisemitismo. De predicar un mensaje de cómo el Padre, como un mensaje como el de Pablo que exaltaba el amor y la fidelidad de Dios, anunciando de cómo Dios iba a restaurar el reino de Israel con toda su gloria, pasamos a predicar que Dios los abandonó por completo y que lo reemplazó por la iglesia y que son dignos de muerte y maltrato por haber matado a Jesús. ¡Qué fuerte! Pasamos del gobierno del Rey Jesús al gobierno del líder eclesiástico. Pasamos de enseñar una sumisión al Rey sobre todo y sobre todos a una sumisión ciega a líderes eclesiásticos. Pasamos de una predica que traía libertad a la gente a una predica que nos hacía esclavos de los hombres. Todo esto estaba sucediendo, la distorsión del mensaje del reino. Pasamos entonces de tener un reino a, ¿sabes qué? A tener una religión. Sí, pasamos de un mensaje del reino, de que el gobierno de Dios
sobre todo y del gobierno político del Rey Jesús sobre toda la tierra, desde su capital Jerusalén, a un mensaje de una religión, el ejercicio de rituales y prácticas eclesiásticas, muchas veces sentido con tal de partir y ir al cielo. Completamente diferente al mensaje que la Biblia se enseña. Y esta problemática, chicos, que les digo, cómo pasamos del reino a la religión, con todos estos cambios que les estoy platicando, es un problema real. ¿Sabes? Una vez me invitaron aquí es un paradigma que gobierna todas las iglesias, pero una vez me invitaron a una iglesia aquí en Monterrey y me invitaron a compartir un domingo. ¿Y sabes de qué hablé? Del reino. Sí. Hablé de cómo el cielo no es nuestra casa, sino que vamos a gobernar aquí en la tierra. Casi me corre el pastor. Imagínate, o sea, casi me corren por predicar el reino de Dios y estaba hablando del dominio que Dios nos dio sobre toda la tierra y su promesa de que vamos a reinar aquí. Me había invitado un copastor, amigo mío, de esa iglesia. Entonces, pues obviamente con el apoyo de él, pues le di muy buenas referencias, me invitan a predicar y que saco este tema. Y estaba el otro pastor así, parado así como que a qué hora lo muevo aquí. Sí, y al final me dijo que me querían correr. Sí, nada más porque terminé, cuando lo vi así medio, así, que quería entrar, terminé un poquito antes de que hiciéramos el oso ahí. Pero ¿por qué? Él estaba con la idea de que estaba predicando un mensaje de los testigos de Jehová. Sí, los testigos de Jehová hablan mucho acerca del reino. Sí, los testigos de Jehová. Del reino. Sí, han tomado muchas cosas y hablan de distorsionado y demás, pero tienen un entendimiento aún más claro que los cristianos en muchos sentidos. Pues imagínate, o sea, ya para que dentro de la iglesia se considere un mensaje digno de correrte, estamos hablando de cómo está operando el paradigma actual acerca de eso. Sí, de hecho, platicando con algunos cristianos, discutiendo acerca de la profecía y demás, muchos cristianos aún siguen sin entender por qué van a resucitar. Sí, porque para ellos es ¿para qué necesitan un cuerpo físico en el cielo? Sí, recuerdo discutiendo con un amigo, estamos hablando de cómo Dios va a establecer su reino físico en la tierra. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Es posible? Eso es alegórico, bla, 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 bla. Y me estaba diciendo que nada que ver el reino de Dios aquí. Le digo, entonces, ¿para qué Jesús te va a resucitar en cuerpo físico? A ver, dime. Y él, es cierto, me va a resucitar, ¿verdad? Y yo, sí, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, vamos a estar para siempre en el cielo. Imagínate. Y ese paradigma que muchos cristianos tienen. Sí. Y no sé, es un paradigma que lamentablemente es mayoría dentro de la iglesia cristiana. Sí. Tú a la gente le predicas y le enseñas, toda la iglesia, su esperanza no es heredar al reino, su esperanza es ir al cielo. Su esperanza no es obtener la resurrección de su cuerpo y reinar juntamente con Cristo. Su esperanza es estar en el cielo para siempre descansando o formando parte del El cuerpo físico resucitado es como el de Jesús, que come carne y hueso, pero inmortal, invencible. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a tal distorsión? ¿Cómo llegamos? ¿A alguien se les ocurre cómo sucedió esto? O sea, Pablo y Pedro nos advirtieron que de las herejías que se introducirían en la iglesia. Según de Pedro 2.1, 1 Timoteo 4.1 y Hechos 20.29 habla acerca de eso. O sea, cuando estaban ellos viviendo y coliendo, nos advirtieron, van a venir herejías. ¿Y qué crees? Como decretaron, sucedió. Sorry, estoy siendo sarcástico en esto, pero estaban conscientes de la revelación que el Espíritu Santo les estaba dando y que eso iba a suceder y sucedió. Sí. Y el enemigo tuvo que hacer varias cosas para que eso sucediera. ¿Sí? Hizo 3 cosas para lograr llevarnos al estado en el cual nos encontramos. 1, Satanás lo que hizo fue descontextualizar el evangelio de su trasfondo judío. Ahorita vamos a ver los efectos que eso tiene. 2, Satanás infiltró la cosmovisión griega en la cosmovisión cristiana. Y 3, Satanás introdujo la interpretación alegórica, que le dio el traste a todos los pasajes que hablan acerca del reino de Dios. Satanás, vamos a ver el primero, Satanás descontextualizó el evangelio de su trasfondo judío. ¿Sabes? Todo comenzó a partir del segundo siglo.
Porque la mayoría de las iglesias ya eran gentiles, estaban compuestas por gentiles, o sea, no judíos. Y dentro de los gentiles empezó a penetrar un sentimiento, el enemigo empezó a poner un sentimiento antisemita. Sí. De hecho, los líderes de la iglesia, no miembros, líderes de la iglesia empezaron a expresar un sentimiento antisemita. Juan Crisóstomo, Agustín, Pedro de Bernarde, ¿sí? Y aún los de la Reforma como Juan Calvino y Martín Lutero tenían sentimientos antisemitas, imagínate. A tal era el sentimiento antisemita que si tú como cristiano querías todavía guardar la Pascua, el día en que la Biblia lo ordena, que es el 14 de Nisan, tú corrías el riesgo de que te corrieran de la iglesia. ¿Sí? Porque la iglesia empezó a partir del segundo siglo, tercer siglo, empezaron a cambiar las festividades con tal de desligarse de todo lo que tenga que ver con el trasfondo judío. ¿Sí? Por eso te preguntas, oye, ¿por qué la Pascua cristiana en la Semana Santa nunca cae con la Pascua judía? Por ese sentimiento antisemita. De hecho, los cristianos que se aferraban a seguir guardando la Pascua cuando dice la Biblia, que es en la festividad judía, el 14 de Nisan, les llamaban despectivamente los cuartodecimanos, que son de 14, ¿sí? Así se le llamaban, cuartodecimanos. De hecho, les puse el link para que vean algo acerca de eso, está muy interesante. Y entonces, ¿qué hizo el enemigo con ese sentimiento antisemita que empezó a sembrar en los líderes y demás? Empezó a distanciar el evangelio de su contexto judío. Y con ello, perdimos parte de su significado. Ya no hay más restauración del reino de Israel. No más gobierno literal de Jesús en la tierra. Sí, es lo que sucede cuando lo desligas. Es que dejamos de entender el mensaje del evangelio en su plenitud. Creemos que entendemos el mensaje, pero no es así. Porque le hemos quitado su contexto judío y su relación con el pueblo de Israel. Jesús dijo en Juan 14, 22, le dijo a los samaritanos: ustedes, samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Hablando de que está ligada a los judíos, al pueblo de Israel, la salvación. De hecho, el plan de redención tiene poco que ver con el cielo y la iglesia, pero sí con una nación, con su posesión de la tierra, la venida de un rey y su gobierno. Y tú desligas eso, te quedas con religión. Sí. De hecho, el propósito de la iglesia solo encuentra su razón de ser en este contexto. Pablo menciona que parte del propósito de la iglesia es despertar a celos al pueblo de Israel para que se convierta eventualmente. Sí. También parte del propósito de la iglesia es, dentro de este plan de restauración del pueblo de Israel, somos los que vamos a gobernar a Israel, sí, y a las demás naciones. Con eso significa que la versión del evangelio que se nos presentó de, oye, aceptar a Jesús y arrepentirte para ir al cielo está mal, ¿no salva? No, sí salva. Digo, porque al final de cuentas crees que Jesús pagó el precio de tus pecados y que te redime de la muerte eterna. Pero le roba la gloria que Dios le dio y produce resultados deficientes en su iglesia. Por desligarlo del contexto judío, imagínate. De hecho, así el sentimiento antisemita que cuando sucedió el Holocausto, sabían que las iglesias protestantes eran de los principales propulsores de toda la matanza judía. Así de fuerte. ¿Sí? Hitler utilizaba citas del Martín Lutero y otros líderes calvinistas, protestantes de la Reforma. ¿Te imaginas? Aún hoy en día tú te encuentras a cristianos que aborrecen al pueblo de Israel cuando no saben en qué se están metiendo. Sí. Y hay un conjunto de iglesias que hablan de boicotear productos de Israel cuando no saben que, como dice Pablo, nosotros somos deudores a Israel por los beneficios espirituales que hemos recibido de ellos. Imagínate. Entonces, ¿de dónde viene? Se empezó a gestar a partir del siglo II, siglo III, ese sentimiento antisemita, y todavía sigue. ¿Sí? Por eso la iglesia católica, además, en los tiempos de la Edad Media, corrían y perseguían a los judíos. Eran parte, por así. ¿Por qué? Porque eran los que mataron a Jesús. ¿Pero sabes quién fue realmente el que mató a Jesús? Él se ofreció a sí mismo. Dios. Dice que Dios lo ofreció como un sacrificio por el pecado. Y murió por causa de nuestros pecados. Los judíos y los romanos solamente fueron un medio.
pero la muerte de Jesús fue gracias a tu pecado, ya que Dios lo ofreció como una ofrenda por el pecado expiatoria. Sí. La segunda problemática, Satanás infiltró parte de la cosmovisión griega en la cristiana. ¿Saben? Tú estamos hablando en contexto de donde estaba la cosmovisión hebrea, ¿sí? Que era, de hecho, cuando tú estudias la cosmovisión hebrea es la cosmovisión bíblica. Para ellos el cielo es completamente ajeno. ¿Sí? Es como que, ¿de qué me hablas? ¿Sí? Porque todo tiene que ver con aquí en la tierra. El gobierno de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra, conquistar una tierra y la restauración de un gobierno literal aquí en la tierra. ¿Sí? La concepción griega, sin embargo, es diferente a la bíblica, a la judía. En la concepción griega se tiene a un arquitecto celestial, Zeus, que le da forma a una materia preexistente, la cual esta materia preexistente está sujeta al flujo de la vida y al ciego destino y al decaimiento y a la muerte. Y con esa materia así, pues medio echada a perder, dio forma a la creación. Es lo que los masones llaman el gran arquitecto. Es el gran arquitecto, así es. Así, en la concepción griega, esta materia es imperfecta, siendo el espíritu o el alma de la persona lo perfecto. ¿Sí? El alma contiene la capacidad de raciocinio y la vida eterna. El cuerpo, en cambio, es pecaminoso y está sujeto al deterioro junto con las cosas de este mundo. Por eso los helenistas y demás despreciaban las labores de trabajo y demás y se abocaban nada más al intelecto y era el ideal por esto mismo. ¿Sí? Y esto se vino a filtrar en el cristianismo desde sus inicios. Desde los inicios del cristianismo, el cristianismo batalló con la herejía gnóstica, que era producto de esta cosmovisión holística. La herejía gnóstica te dice, como en su concepción, la materia es mala y el espíritu es bueno. Para ellos, Jesús no pudo haber venido en la carne. Verá como, si dices que Jesús, para ellos enseñaban que Jesús vino en una especie de cuerpo espiritualoide, así que podía operar físicamente, pero la verdad nunca se encarnó. Por eso, en 1 Juan te dice que si un espíritu, un profeta dice que Jesús no vino encarnado, que es del anticristo, porque ya estaba infiltrando ese pensamiento, ¿sí? Y que la salvación entonces es la liberación de lo material, la redención de esta materia corrompida para ir al cielo. O sea, la redención era prácticamente tu muerte para estar por siempre en el cielo. Esa es la concepción, ¿sí? De hecho, esa concepción gnóstica te lleva a la concepción que es la concepción en su plenitud. Es una concepción satánica donde el que nos puso en esta materia corrompida y demás y presos de esta materia en este mundo corrompido eres Dios, un Dios malo, y el que nos libera es Satanás por medio de un conocimiento oculto. Sí. Que es el gnosticismo. Sí. Entonces, y por eso, dentro de esa concepción, el mundo terrenal se rige por unas leyes corrompibles e inferiores y el espiritual por otras perfectas. Sí. Y toda esta concepción gnóstica y helenística empezó a tener influencia en el cristianismo. ¿Cómo se puede ver la influencia? Tú puedes ver el ascetismo cristiano o lo que se conoce, toda la ola de monjes que surgieron. Esos monjes, ¿sabes cuál era su estilo de vida o cuál era lo que ellos aspiraban? Ellos querían renunciar al mundo material a fin de seguir una vida de ascetismo, o sea, negación material y contemplación, alejados de cualquier participación en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La gente en vez de involucrarse en la tierra, con el mundo, con las actividades, los cristianos que querían seguir a Dios se apartaban en monasterios y dejaban de tener involucramiento en la tierra, porque el mundo, en su concepción, todas las actividades del mundo y demás eran intrínsecamente pecaminosas. ¿Sí? Se fomentaba el maltrato del cuerpo. ¿Por qué? Porque la materia es mala. Los bienes y placeres intrínsecamente son pecaminosos. El sexo, pecaminoso. De hecho, el pecado original se decía que era Adán y Eva, pues también tenían sus cosillas ahí. Los santos entonces eran los que se apartaban de las cosas terrenales para buscar las espirituales por medio del claustro, la abstención sexual, la dura disciplina del cuerpo e incluso la autotortura. Era por esta concepción, chicos.
Para ellos lo espiritual es superior a lo terrenal, estaba por encima. ¿Sí? La iglesia, por ser espiritual, tenía preeminencia sobre todo el orden natural. El cielo toma entonces preeminencia y se convierte en la meta. La doctrina de la resurrección y de la vida eterna en el cuerpo se oscurece y se relega. Lo mismo que la redención del mundo físico. Por estas concepciones. Eso es hinduismo también, más o menos. Es parte de las corrientes hinduistas y orientales. Sí, que no son más que cuestiones o ideas satánicas. Entonces tienes que se quita se descontextualiza o se quita todas las raíces judías del evangelio. Tienes de que hay una contaminación con la cosmovisión griega, ¿sí? Con el cristianismo. Esto introdujo en lo que se conoce una visión dualista de las cosas, o el escolasticismo, así se le conoce en el mundo de la filosofía. Y para darle material a esto, Satanás introdujo la interpretación alegórica. La interpretación alegórica es cuando ves el texto de la Biblia y dices, no, esto no es lo que significa, esto es una representación simbólica de algo más que no es. ¿Sí? Y la interpretación alegórica obedecía a varios puntos. Uno, porque era políticamente correcto en el contexto histórico en el cual estaba, y otro, porque hacían que encajara las escrituras a la fuerza en la concepción helenística que se estaba gestando en ese tiempo. Uno de los primeros proponentes o maestros que proponían la interpretación alegórica fue Orígenes, desde el siglo II, imagínense. Le siguió Ticonio, sí, que era amilenialista. Cuando la Biblia hablaba, por ejemplo, del gobierno de Jesús por 1000 años, era no, simbólico, sí. Pero el que puso, sí, asentó la interpretación alegórica fue Agustín. ¿Se acuerdan de San Agustín? Sí, fue en el tercer siglo, en el cuarto siglo. Él consolidó la postura milenista con el libro de la Ciudad de Dios. Y esa postura donde el gobierno de Jesús es un gobierno simbólico, no literal, realmente no va a gobernar, es algo que realmente es alegórico. Y eso es alegórico del gobierno de la iglesia en la tierra, no se refiere a un gobierno literal, político, porque no, ¿cómo va a tener injerencia Jesús en los gobiernos de este mundo? No, eso es pecaminoso. De ahí se consolidó para que fuera la postura de la teológica de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero no solamente de la Iglesia Católica, llegó a ser la postura oficial también de la Iglesia Reformada. Con la Iglesia Reformada, que estamos hablando de la Reforma de Lutero, se retomó el concepto bíblico de la salvación por fe, ¿sí? Como lo que se conoce en la teología, soterología. Pero dejó pendiente los temas de la segunda venida, escatología, los bautismos de infantes y un montón de cosas. Es decir, siguió con la tradición amilenialista y la interpretación alegórica de los temas proféticos de la Biblia. Es decir, seguíamos con la misma ignorancia acerca del reino de Dios. La interpretación alegórica, debes de saber que era muy conveniente para el contexto histórico en el que se estaba viviendo en ese entonces. ¿Por qué? Porque tienes un contexto en el que la iglesia se había unido al imperio romano. Imagínate, de repente dices, oye, todos los pastores vamos a darles aumento, van a ser contratados por parte del imperio, les damos las posiciones más altas, van a tener opiniones y querencias en el gobierno y toda la cosa. Y dices, wow, estamos, o sea, estamos conquistando el mundo. O sea, el cristianismo que era perseguido, ahora ya somos los amos y señores aquí, ¿sí? Entonces, en este contexto, en el que la iglesia ocupaba los lugares más prominentes en el imperio, siendo la religión oficial y donde los obispos eran pagados por el gobierno, obviamente no era políticamente correcto predicar que Jesús vendría de nuevo para derrocar a los gobiernos de este mundo para establecer el suyo. Pues estás dependiendo del gobierno, para tu paga, ¿sí? Entonces no era políticamente correcto y la interpretación alegórica tenía que ser así para que encajara en ese contexto histórico en el que se estaba viviendo. Imagínate que estás ahí. El emperador llega a escuchar tu servicio, tu predicación, y se te ocurre predicar acerca del regreso del reino de Dios, donde va a establecer y va a derrocar a los gobiernos de este mundo. Nada que ver, ¿sí? Entonces el gobierno y la ciudad de Dios se convirtió en el gobierno de la institución eclesiástica, ¿sí? La doctrina de la resurrección y de la vida eterna, como hemos comentado, se oscureció y se relega a segundo plano, igual que la redención de este mundo físico. Y el gobierno de Cristo en la tierra se alegoriza. Pasajes malinterpretados, entonces,
los pasajes se empiezan a malinterpretar por no entender el concepto del mundo o de la carne. Cuando la Biblia habla de que la carne, ya saben que la carne en la versión Reina Valera se refiere a los deseos pecaminosos. Pero como habla de la carne o habla del mundo, lo interpretaron como todo lo físico, todo lo material es malo, ¿sí? Bajo la perspectiva de la cosmovisión helenística o griega. Como consecuencia, el trabajo realizado por Satanás sigue afectando toda la vida de muchos pastores y cristianos, chicos. Estos 3 puntos, descontextualización del trasfondo judío, la helenización del cristianismo y la alegorización de las escrituras, nos dio en el traste en la iglesia. Así, mal plan. El enemigo se sacó un gol con eso. ¿Por qué? Esto sigue afectando la vida de muchos pastores y cristianos, y eso trae desórdenes dentro del reino de Dios, trae la manifestación del reino de las tinieblas. Todavía persiste el paradigma de lo secular versus lo religioso, que es parte de ese paradigma, lo espiritual versus lo mundano. Se acuñó el concepto de autoridad espiritual, cobertura espiritual, el gobierno monopólico de la iglesia sobre los asuntos espirituales de los congregantes, el abandono del mundo, el mensaje del cielo y no del reino, etc. ¿Sí? Y así duramos, chicos, durante gran parte del medievo. ¿Y hasta cuándo creen? Hasta hoy todavía tenemos estragos. Pero como cualquier cosa, cualquier revelación que el Señor trae, tarda años en digerirse, en manifestarse y demás. No es sino con la tradición reformada calvinista de los Países Bajos, es decir, de Holanda, que empieza un redescubrimiento del reino. ¿Sí? Comenzó con la Reforma. ¿Sí? La Reforma empieza a traer efectos y una influencia de la iglesia, de los cristianos en los diversos ámbitos de la vida, pero así como que sin querer queriendo. Sí, no es porque somos cristianos y queremos vivir nuestra vida cristiana donde sea. Pero estos reformados calvinistas de los países holandeses, de los Países Bajos, fueron los pioneros en darle un ataque frontal al dualismo, por ejemplo, que se presentó, que el cristianismo aceptó de la cosmovisión griega. ¿Sí? Ellos se dieron cuenta que esa cosmovisión estaba contaminada porque no era escritural, no era bíblica. O sea, no hay tal cosa como dualismo donde lo espiritual y lo físico. Ellos fueron los primeros que se dieron cuenta. Y descubrieron en las escrituras que el reino de Dios no está limitado a los asuntos eclesiásticos, sino que gobierna sobre todo. Imagínate el descubrimiento. Estaban... ¡Oh! Y eso sucedió en los 1800. Sí, hasta 1800, chicos. Comenzó con Guillermo Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper, por ejemplo, fue el que acuñó el concepto de la soberanía de las esferas, donde dice que la iglesia no está encima como ente espiritual y el mundo gobernando sobre los asuntos del mundo, arriba del gobierno que gobierna sobre los asuntos del mundo, sino que él acuñó que es que cada esfera soberana por sí misma gobierna sobre diferentes áreas y es igual de espiritual una que otra. El tipo tiene una revelación, un entendimiento del reino, así de wow, sí. Abraham Kuyper, de hecho, se convirtió, fue uno de los que dirigió el avivamiento cristiano en Holanda, al punto de incluso convertirse en primer ministro, imagínense. Y se fundaron universidades y todo. La Universidad Libre de Ámsterdam es parte de este movimiento y demás. Luego vino a Herman Dooyeweer, que es un filósofo que era así picudísimo en cuestión así desenmascaró las herejías y las doctrinas del enemigo. Y él empezó a explicar cómo las diferentes cosmovisiones son las diferentes el cristianismo presenta una cosmovisión que te ayuda a manifestar el reino de Dios en todas las áreas de la vida. Y la cosmovisión, hay otras cosmovisiones con las que él está peleando, que es la cosmovisión humanista, la pagana, sí, y la católica, o escolástica. Y habla de cómo está compitiendo. Y él descubrió que detrás de esas cosmovisiones hay potestades demoníacas que están operando, y detrás de la cosmovisión cristiana, el Espíritu Santo. Entonces, incluso hablaba de guerra espiritual, imagínate el tipo. Dices, wow, estamos hablando de 1800, ¿qué le pasa? Sí, escribió unos libros fascinantes acerca de eso.
Hermann Doyever, por ejemplo, él empezó a hablar con ese entendimiento, empezó a desarrollar política y academia basados en la escritura, con la cosmovisión cristiana, cómo se debe de llevar a cabo esto. Alberto Wolters, en este siglo, publicó un libro que se llama Creación Recobrada. Estos libros, chicos, están en nuestra página de Minas, los pueden leer, están gratuitos. ¿Sí? En la parte de abajo viene libros y escritos en PDF, allá viene. Ray Kloster es otro autor que publicó el libro de El mito de la neutralidad el mito de la neutralidad religiosa, o sea que no hay tal cosa como neutralidad religiosa. Y todos estos autores, chicos, ayudaron a desarrollar libros con principios para la política, academia y demás. A tal punto eran que estos, así literalmente, todos estos grupos de holandeses querían conquistar al mundo, manifestar el reino. Era como que Dios gobierna sobre todo, tenemos que conquistar todo para Dios, imagínate. Así de intensos estaban. Al punto de que ellos, cuando sucedió la Segunda Guerra, muchos migraron a Canadá y eran familias así chiquitas, muy pobres, y en su pobreza, pero en su ámbito por manifestar el reino de Dios, ¿qué hicieron? En su pobreza, sí, daban sus bienes y demás para fundar universidades, escuelas, sindicatos, negocios, así no inventes, esos tipos hicieron maravillas. Muy agresivos por el entendimiento que tenían, ¿sí? Entonces, estos sí estaban avanzando acá con todo esto. Mientras que Estados Unidos, México y demás estábamos todavía en pañales, ¿sí? Francis Schaeffer es otro de los autores que ayudaron a impulsar el entendimiento acerca de cómo Dios gobierna sobre todo, ¿sí? Y cómo podemos ser luz y sal en todas las áreas de la vida. Luego vino el que dio un golpe muy fuerte porque fue muy comercial, fue Charles Colson, ¿no? ¿Sí lo ubican? Charles Colson fue trabajó para el gobierno de Nixon estuvo involucrado en el famoso problema de Watergate. De hecho, fue a dar a la cárcel y ahí fue donde se convirtió. Ya tenía un trasfondo cristiano, pero ahí realmente fue donde encontró al Señor. Y él, juntamente con Nancy Pearcey, publicaron un libro de ¿Y ahora cómo viviremos? También está publicado en la página de Minas. Buenísimo. Donde te habla de cómo la cosmovisión cristiana te enseña cómo afectar a los diferentes ámbitos de la vida. Cómo el Señor gobierna sobre todo y cómo puedes afectar los diferentes ámbitos de esta vida. Obviamente, la mayoría de nosotros venimos de un paradigma todavía escolástico, dualista, donde pensamos que lo espiritual es la iglesia y lo terrenal nada que ver, donde Dios gobierna solamente sobre los asuntos espirituales. Y yo también trabajaba bajo ese paradigma. De hecho, la mayoría de los pastores todavía trabajan sobre ese paradigma. No fue sino hasta un campamento en el 97 que me invitaron de compañerismo estudiantil. Y me encontré a un escritor, es un escritor y también un traductor que se llama Adolfo García de la Sierra. Y estaba traduciendo el libro de Hermann Doyever, que se llama el libro Raíces de la Cultura Occidental, y dio un taller ahí. Y éramos puros estudiantes de universidad y prepa. Salimos tan choqueados. Si tú recuerdas de esos puntos así cruciales en tu vida, dices, ¿qué momentos conocí al Señor? Bueno, y ese fue otro. Sí, estaba así en shock. Porque estábamos tratando de asimilar todo lo que estábamos viendo y cómo habíamos sido engañados por el enemigo. Sí, porque nos enseñaban, venimos de un paradigma donde la iglesia está encima, sí, y el gobierno gobernando sobre asuntos de mundanos y la iglesia gobernando sobre asuntos espirituales. Y nada que ver, es un paradigma contaminado con la cosmovisión griega. Y él empieza a hablar de cómo se maneja la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica. Todos estamos en shock. Sí. De hecho, tardamos varios días en asimilar todo lo que estábamos viendo y discutíamos todas las implicaciones y no podíamos dar crédito de todo lo que estábamos aprendiendo. Así de fuerte fue ese paradigma. Los de mi generación se acuerdan muy bien. Ahí también estaba Víctor Morales, que él fue el que tradujo el libro de Creación Recobrada, también se ha publicado en la página de Minas. Y comenzó un descubrimiento del reino y un cambio de paradigma tal que los de mi generación empezamos a tratar de meter o influenciar o descubrir los principios para diferentes áreas de la vida. Imagínate, eso fue en los finales de los 90. Obviamente, cuando Dios hace mover, empieza a despertar mover en otras iglesias. ¿Sí? Y otras iglesias y predicadores empezaron a entrar en ese mover. Te puedo mencionar predicadores famosos como Miles Monroe. ¿Alguien lo ubica? Sí.
Si alguien predicó del reino y daba sus cachetadas a los pastores y se burlaba de ellos porque tenían un entendimiento eclesiástico en vez de un entendimiento del reino, era Miles Monroe, sí. Y otras iglesias aquí en la comunidad empezaron también a aceptar este cambio de paradigma, donde se dieron cuenta que Dios gobernaba sobre todo. Era como que tenemos esa luz y tenemos que abarcar todas las áreas de la vida. Comunidad Cristiana Internacional, una iglesia aquí de la localidad, también empezaron a tener ambiciones por penetrar en todas las áreas. Sí. Castillo del Rey cambió su definición de su misión como institución. Cuando se dieron cuenta que Dios gobierna sobre todo y no está solamente ciclado en los asuntos de la iglesia, cambiaron la definición. Recuerdo la reunión en donde le cambiaron y empezó Roger Wolcott a predicar una predicación de cómo Dios gobernaba sobre todos los asuntos de la vida. Sí, con ese entendimiento reformaron todo. Y tú también pudiste ver eso porque era parte del movimiento apostólico que buscaba conquistar los famosos 7 montes de influencia, que era el gobierno, los medios, el arte, la educación, la familia, la iglesia y los negocios. ¿Sí? Bill Bray, Lauren Cunningham eran parte de eso. Obviamente se apuntaron a otros más como Ana Méndez pero la problemática es que se empezaron a cometer graves errores. Y es que con ese descubrimiento, aunque habíamos descubierto el reino, lo malentendimos. Y es así, la emoción cual niños con juguete nuevo estábamos así como, wow, queremos hacer y hacer. Sí, hay que hacer, hay que conquistar los negocios, conquistar la política y toda la cosa. Y éramos así como que nos estábamos estrenando con juguete nuevo. Estamos, wow, Dios reina y podemos establecer su reino en toda la tierra. Y pues a Tupí les he dicho. Y nos abalanzamos como locos y cometimos un sinfín de errores. Predicadores, iglesias y demás. De ahí la denigrada y malentendida teología del reino o teología del dominio, que ha sido muy criticada. ¿Por qué? Se cometieron varios errores. Te voy a mencionar 4 errores. Primer error. Cuando entendimos que el reino de Dios abarcaba todas las áreas de la vida, ¿sabes qué se entendió con nuestro entendimiento equivocado? Se entendió que no que Dios gobernaba sobre todas las áreas de la vida, sino que la iglesia, la institución eclesiástica, gobernaba sobre todas las áreas de la vida. Y eso es wrong. Sí. O sea, la institución eclesiástica estaba queriendo extender sus brazos como pulpo en todas las áreas de la vida. La institución eclesiástica gobernando sobre todo lo demás. Sí. De hecho, recuerdo el caso de una iglesia, no voy a delatar nombres, pero estaba platicando con el pastor y me está diciendo, oye, ¿cuál es tu interés? Y demás, y le comenté que me interesaba mucho la política. De hecho, estaba estudiando estudios internacionales. Y él empieza a platicarle el caso donde estaban armando un partido cristiano que se llamaba PES. Ahorita es el partido de... Él no fue nominado. Deshizo. Ok. El partido PES... era un partido cristiano que estaban tratando de fundar, y lo que hicieron los fundadores del partido es que pusieron a los pies de este pastor apóstol el partido para que él fuera el líder de ese partido. Cuando me hice eso y con entendimiento de cómo se maneja la autoridad, yo estaba, oh no, sí, porque es querer volver a la época medieval donde la iglesia quería extender su gobierno sobre todo, y así no es como funciona, ¿sí? Entonces el entendimiento de que Dios gobierna sobre todo se entendió como la iglesia gobierna sobre todo. Y es wrong, ¿sí? Si tú tienes el paradigma griego, escolástico, dualista, vas a llegar a esa conclusión. Te va a llevar a ambiciones similares a los que la iglesia católica tenía en el medievo, quien quería ejercer dominio sobre todas las áreas de la vida. Este error viene por no entender el tema de la autoridad. Por eso damos en Minas un taller a profundidad acerca del tema de la autoridad. Si no entiendes el tema de autoridad, vas a caer en esto. Segundo error. Vimos que Dios gobernaba sobre todo y que pensamos, queremos conquistar el reino, el mundo para Dios, para Cristo. Y nos abalanzamos y estamos... cometimos el mismo error que ya se había cometido durante la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue en 1800, 1700, por ahí. Vimos que era el mismo error, ¿sí? Porque, no sé si sepan, pero con la Revolución Industrial,
al avance de la tecnología, hubo prosperidad, se estaba extendiendo el evangelio, hubo muchas misiones y demás, y se creía de que íbamos a conquistar el mundo y íbamos a establecer la iglesia cristiana, íbamos a cristianizar toda la tierra, iba a haber un tiempo de paz y de prosperidad mundial y toda la cosa. Y luego vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y fue como, pues no, siempre no. Pero al parecer volvimos a caer en la misma error. Se acaba la Guerra Fría, cuando se cae el muro de Berlín, y nosotros estamos adquiriendo ese entendimiento del reino. Y el avivamiento de los 90 y demás, y no, sí vamos a conquistar el mundo, y empezamos que íbamos a hacer y deshacer. ¿Sí? Luego más cuando Ana Méndez nos llevaba a hacer guerras contra los principados y potestades de las naciones y podíamos destruirlos y tenerlos, y así, éramos bien machines. ¿Sí? Entonces pensamos que íbamos a lograr conquistar el mundo para Cristo y que luego también, o sea, y que íbamos a lograr conseguir el gran avivamiento mundial que se nos había prometido por muchos líderes de la iglesia. Sí, porque se nos enseña que va a venir el último movimiento final y toda la cosa antes de que venga Cristo. Sí, y Jesús no va a venir así como a hacer corte de listón. 1760, 1840, la revolución industrial. Sí. Y este positivismo o triunfalismo nos lleva a dolorosos desencantos. Eso es lo peor, es lo menos peor, que te lleve a así como que, pues, como que no estamos conquistando mucho. Nos lleva a dolorosos desencantos o te expone que abraces el sistema del anticristo. Pues las únicas iglesias que van a conquistar y que van a avanzar son las que se van a suscribir al falso sistema religioso del enemigo. Qué triste, ¿verdad? Es aquí donde este error viene producto por no conocer profecía bíblica. Falta de conocimiento escatológico. Por eso también en Minas damos un taller de escatología para que no caigamos en ese problema. ¿Sí? Tercer error. Vimos que podíamos extender e influenciar en las diferentes áreas de la vida para la gloria de Cristo, y creímos que teníamos que ocupar los puestos de liderazgo y alcanzar el éxito en este mundo para Cristo. Entonces se volvió prioritario para la iglesia escalar las posiciones de poder e influencia en el mundo, para avanzar, así hacer avanzar el reino. De este modo, chicos, nos tragamos la concepción y definición de éxito que el mundo ofrece. Y volvimos a caer en el engaño de los cristianos del tercer siglo que vieron con alegría cuando fueron elevados a las altas esferas de poder cuando se unió con el Imperio Romano. Sí. Creíamos que tu éxito personal y demás, que el éxito que ofrecía el mundo era avanzar al reino. Por eso es necesario entender cómo Dios define el éxito y cuál es el tema de la bendición que dimos una serie de 3 sesiones de la bendición donde aclaramos qué onda con este asunto. Sí, entonces caímos en este error, abrazamos el éxito del mundo como si fuera alcanzar o extender el reino. Y el cuarto error fue pensar que con poner cristianos en el poder lograríamos avanzar el reino. Déjame aclararte, y ese es un error que todavía sigue persistiendo en muchas iglesias. Un cristiano en el poder que no tiene relación firme con Dios, que no tiene el carácter de Cristo forjado en diversas pruebas y dificultades, que no tiene conocimiento de la palabra y que no tiene el discernimiento de las normas de Dios para su área, es de poca o nula utilidad para el reino. De poca o nula. De nada sirve poner a un cristiano en el poder. Sí. Y eso creo que ya lo hemos visto nosotros en el discipulado. O sea, tú puedes poner a un cristiano ahí en el poder, pero tú sabes todo lo que implica el proceso de madurar. A los que estamos aquí hemos aprendido que, oye, si tú no sanas tus heridas, vas a explotar o vas a ser una bomba de tiempo, porque en un momento vas a saltar las heridas y te van a boquetear. ¿Sí? Si no sabes cómo administrar tus pensamientos, el enemigo parece fácil. ¿Sí? Si no cerras todas tus puertas, por eso. Y más si quieres escalar en el poder, donde hay más guerra y más... O sea, si no estás súper bien preparado, si no conoces la palabra, si no estás metido con Dios, si no sigues forjado en carácter, si no sabes cómo pelear la guerra espiritual en diferentes ámbitos, mira, presa fácil. Y éramos tan naif, tan inocentes, pensando que con que pongamos a un cristiano en la iglesia, en el poder, really, donde hay más opresión, donde hay más tentaciones, donde hay más dificultades y más influencias de demonios y demás,
Era como que y oramos por un presidente cristiano. Sí. Y la verdad es que es más complicado. Es más complicado porque no solamente se requiere ser cristiano, tiene que ser un cristiano súper forjado. ¿Sabes cuántos años tardó David en forjarse? No era cualquier cosa. Sí. Y luego recuerdo en ese tiempo llegamos a poner algunos cristianos en el poder, como un gobernante en Chiapas. Recuerdo que era cristiano y llegó a la iglesia y empezó a hablar de cómo el Señor lo había llamado y tal cosa fue. Y fue el que más estafa hizo en Chiapas. Robó como ni uno. Sí. Y dejó el cristianismo muy mal parado. La carne es débil. Sí. Pero pensamos así como que es sencillo, ¿no? Que tenemos que... ¿no? Y aparte tienes que tener un entendimiento del reino. Por eso damos un taller que se llama orden creacional el orden creacional, para que tú sepas discernir las normas de Dios que estableció para el área de tu vida, para el área de tu llamado, el gobierno, la política, lo que tú quieras. Porque sin esas normas, si no sabes distinguirlas, aparte de tener el carácter formado de Cristo, aparte de tener intimidad con el Señor, aparte de sanar todo y cerrar puertas y echar fuera a los demonios, o sea, aparte de eso tienes que conocer las normas, ser discernido las normas de Dios. O sea, no es cualquier cosa. Pero éramos muy inocentes y cometimos ese error. Y ponemos a gente ahí y era mal. Y nosotros, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí. Y es aquí donde vamos a tener que entender los propósitos de la agenda de Dios, chicos. Significa que Dios no tiene la intención de establecer su reino aquí en la tierra. Ya vimos toda la serie de procesos que Dios va a hacer para establecer su reino. Sí, Él quiere hacerlo y lo va a hacer. Pero Él nos ha dado lineamientos para ello. Su plan de acción, su agenda, con la cual nos debemos ubicar. Sí. Estos errores, chicos, que les comento, son los mismos errores que se han cometido para un montón de cosas que Dios ha introducido a su cuerpo. Cuando Dios introdujo, por ejemplo, la profecía, estamos desbocados profetizando y toda la cosa, y cometimos un montón de errores. Cuando introdujo el concepto de la guerra espiritual, también estábamos cajeteándola ahí. Cuando introdujo la alabanza, y así la música contemporánea, normal ese tipo de cosas. Pero luego el Señor viene, trae conocimiento y empieza a equilibrar la cosa para ponerlo en su debido orden. Y el reino no es la excepción. El reino se ubica dentro de la agenda de Dios, dentro del gran esquema que Dios tiene para el mundo. Dios tiene la agenda de establecer su reino aquí en la tierra. Y hay varias fases que hemos visto para lograr eso. La primera fase es el periodo de acercamiento, que es el periodo de la gracia, donde hay una manifestación parcial del reino, donde es el tiempo de anunciar las buenas nuevas, donde es el tiempo de ser luz y sal, donde podemos influenciar la sociedad. 2000 años. Llevamos 2000 años. Sí. Para luego pasar al siguiente periodo dentro de la estrategia del plan de Dios para establecer su reino aquí en la tierra, que es la etapa de conquista. Comienza con el rapto y termina con la segunda venida. Ahí, adiós al tiempo para hacer luz y sal en la tierra. No va a haber chance para hacer luz y sal. Es un tiempo exclusivo para predicar las buenas nuevas de Cristo y morir por la causa de Jesús. Para morir como mártir. Es el periodo de conquista del reino. Para luego pasar al periodo de la manifestación del reino, en donde este comienza con la segunda venida y termina al final del milenio. Ahí, adiós al tiempo de predicar las buenas nuevas. Ya se predicaron. Adiós al tiempo del martirio. Ya se terminó. Es el tiempo del gobierno de los santos inmortales, en su estado inmortal sobre toda la tierra. Ahorita no estamos en el tiempo de conquista ni en el tiempo de la manifestación del reino. Estamos en el tiempo del acercamiento del reino. Entonces tenemos que aprender cuál es la función que tenemos que hacer ahorita dentro del reino de Dios, que es anunciar las buenas nuevas y ser luz y sal con nuestras buenas obras. ¿Cómo podemos influenciar en diferentes áreas de la vida? Porque podemos influenciar, pero tenemos que tener perspectiva de cuáles son los límites y las restricciones de todo eso. Sí. Y lo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones va a ser cómo encontrar tu propósito dentro de esa agenda de Dios, dentro del reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra función en este tiempo presente y cómo podemos cumplir nuestro propósito dentro de este gran esquema? ¿Sí? ¿Cómo se vive la vida en el reino de Dios en este periodo de manifestación parcial? ¿Y cómo puedes encontrar tu propósito en él? Es lo que vamos a estar viendo. Y para eso tenías que tú saber qué onda con todo lo que hablamos en las primeras 6 sesiones.
porque todo esto encaja dentro de este gran plan que Dios tiene para la humanidad. ¿Sí? No quiero terminar sin antes dar la oportunidad a la gente que nos está sintonizando para que entregues tu vida a Cristo. La Biblia te da una oferta para que tú tengas y tú recibas el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tu pecado, el que has cometido, por más pequeño que sea, te va a producir muerte eterna. Porque estás pecando no contra un ser humano, sino contra Dios mismo, el creador de todo. Y la sentencia tiene que reflejar la gravedad del delito cometido contra Dios. Y es una muerte eterna separado de Dios. Pero Dios te ama y no quiere que perezcas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a alguien más a que pagara la condena que tú y yo merecíamos. Mandó a Jesús, que es Dios encarnado, y recibió esa condena en carne propia. Y resucitó para darte perdón y vida eterna. Si tú crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a rendir tu vida a Él, tú puedes recibir la vida eterna ahorita. Basta con que invoques su nombre. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, si quieres, cierra tus ojos ahorita y te puedo guiar en una oración que te puede llevar a entregarte al Señor. Ahí donde estás, diles: Señor Jesús, hoy te quiero pedir que me perdones por mis pecados. Hoy rindo mi vida a ti, Señor, y te la entrego. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mí. Dame tu Espíritu Santo. Dame la vida eterna. Y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Amén. Si tú hiciste esto, se va a manifestar. Si hiciste esto genuinamente, se va a manifestar porque va a ver el deseo y el anhelo de obedecer y de conocer a tu Señor y obedecer sus mandamientos. Tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento y empezar a congregarte. Si no sabes dónde congregarte, ¿dónde estás? Y a todos los que estamos, chicos, ¿estamos listos para el cambio de velocidad? Vamos a aprender cómo se vive el reino ahora, ¿sí? Evitando caer en los errores que muchos han caído, con más entendimiento y con la sobriedad que se requiere, dado al entendimiento que Dios nos ha dado en su palabra, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el conocimiento y la sabiduría que se requiere para poder vivir como a ti te agrada, Señor. Te pedimos, Señor, que en las siguientes sesiones tú nos vayas revelando, Señor, paso por paso, el cómo podamos encontrar nuestro propósito dentro de tu reino, Señor, y cumplirlo, para agradarte, Señor, para que podamos, Señor, ser partícipes de tu obra aquí en la tierra, Señor. Queremos ser fieles, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, habiendo producido mucho fruto para ti. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos en esta cosa, Señor.